Recuerdo esa tarde como si fuera ayer. Había estado conduciendo durante horas y mi estómago estaba gruñendo de hambre. Me detuve en un pequeño restaurante de carretera para comer algo y descansar un rato. Después de una deliciosa comida, me sentí cansada y decidí irme a dormir dentro de mi tráiler. Me acosté en la cama del tráiler, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño. Pero no duró mucho. En la madrugada, me desperté con un sobresalto. Algo me había despertado, pero no sabía qué era. Me senté en la cama y miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. De repente, escuché un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera subiendo al tráiler. Me sentí helada de miedo y me quedé paralizada. El ruido se hizo más fuerte y pude ver una figura sombría que se acercaba a mí. La figura se detuvo frente a mí y pude ver que era un hombre con un sombrero de ala ancha. Su rostro era pálido y demacrado, y sus ojos parecían estar vacíos. Me sentí como si estuviera mirando a la muerte misma. El hombre comenzó a hablar, pero no en un idioma que yo pudiera entender. Hablaba en latín, y sus palabras sonaban como una maldición. Me sentí como si estuviera siendo condenada a algo terrible. No pude moverme ni hablar. Estaba paralizada de miedo. El hombre siguió hablando, y sus palabras parecían estar envolviéndome en una niebla de terror. De repente, todo se detuvo. El hombre desapareció, y yo me quedé sola en la oscuridad. Me sentí como si hubiera sido abandonada en un lugar desconocido. No pude dormir después de eso. Me quedé despierta, temblando de miedo. Finalmente, el amanecer llegó, y pude salir del tráiler. Me subí al asiento del conductor y arranqué el motor. Estaba decidida a llegar a mi destino lo antes posible. Pero mientras conducía, no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal. De repente, el tráiler se volteó y se estrelló contra la barrera de la carretera. Me sentí como si estuviera en una pesadilla. El tráiler se incendió, y yo pude salir justo a tiempo. Me quedé parada en la carretera, viendo cómo mi tráiler se quemaba. Me sentí como si hubiera perdido todo. No sabía qué había pasado, ni por qué había tenido ese accidente. Pero mientras miraba las llamas, recordé al hombre con sombrero de ala. Recordé sus palabras en latín, y la sensación de terror que me había invadido. No supe qué fue lo que pasó esa noche, pero sé que mi vida cambió para siempre. Nunca volví a ser la misma después de ese accidente. Y siempre me quedará la duda de si fue un accidente o si fue algo más siniestro. Estaba conduciendo por una carretera secundaria en el estado de Veracruz, México. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el ruido del motor de mi camión. De repente, vi a una mujer parada en la carretera, justo delante de mí. Era una mujer alta y delgada, con el cabello largo y negro. Estaba vestida con un vestido blanco y llevaba un rebozo sobre los hombros. Me pareció extraño que estuviera parada allí, en medio de la nada, pero no pensé mucho en ello. Sin embargo, cuando me acerqué más, vi que algo no estaba bien. La mujer no se movió ni se dio la vuelta cuando pasé por su lado. Simplemente se quedó allí, mirando hacia adelante. Me sentí un poco incómodo, así que decidí detenerme un poco más adelante para ver si la mujer necesitaba ayuda. Pero cuando me di la vuelta para mirar hacia atrás, la mujer había desaparecido. Me quedé confundido. ¿Dónde había ido? ¿Y por qué había desaparecido tan rápido? Seguí conduciendo, pero no podía sacar la imagen de la mujer de mi mente. Me sentía como si hubiera visto algo que no debía haber visto. Un poco más adelante, me detuve en un pequeño pueblo para cargar combustible.
Mientras estaba allí, le pregunté al dueño de la gasolinera si había visto a una mujer parada en la carretera. El dueño de la gasolinera me miró con una expresión seria y me dijo, ¿te refieres a la mujer Nahual? Me sorprendió. ¿La mujer Nahual?, le pregunté. Sí, me respondió. Es una leyenda local. Se dice que la mujer Nahual es un espíritu que se aparece en la carretera para atraer a los hombres hacia su muerte. Me sentí un escalofrío. ¿Había visto realmente a la mujer Nahual? Seguí conduciendo, pero no podía sacar la idea de la mujer Nahual de mi mente. Me sentía como si estuviera siendo perseguido por algo que no podía ver. Y entonces, escuché un ruido extraño en la parte de atrás de mi camión. Me di la vuelta para mirar, y vi a la mujer Nahual parada allí, mirándome con ojos negros como el carbón. Me quedé helado. No podía moverme ni hablar. La mujer Nahual se acercó a mí, y yo sentí que mi corazón se detenía. Y entonces, todo se volvió negro. Nunca volví a conducir por esa carretera de nuevo. Y nunca volví a ver a la mujer Nahual. Pero siempre recordaré la noche que la vi y la sensación de terror que me invadió. Unos niños en la carretera a altas horas de la noche. Me detuve en el lado de la carretera y salí del camión para investigar. Pero cuando salí, no vi a nadie. El llanto había cesado, y la noche estaba en silencio de nuevo. Me sentí un poco confundido. ¿Había imaginado el llanto? Pero entonces, escuché el llanto de nuevo. Esta vez, era más fuerte y más claro. Sonaba como si los niños estuvieran justo detrás de mí. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. El llanto seguía sonando, pero no podía ver a los niños. Me sentí un poco asustado. ¿Qué estaba pasando? De repente, el llanto cesó de nuevo. La noche estaba en silencio, y yo estaba solo en la carretera. Me subí de nuevo al camión y seguí conduciendo. Pero el llanto volvió a sonar. Esta vez, era más fuerte que nunca. Sonaba como si los niños estuvieran dentro del camión conmigo. Me sentí aterrorizado. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no estaba solo en el camión. Me detuve en el lado de la carretera y salí del camión para investigar. Pero cuando salí, vi algo que me heló la sangre. En el lado de la carretera, había una cruz de madera con una inscripción que decía, aquí murieron 3 niños en un accidente de tráfico. Me di cuenta de que los niños que había escuchado llorar eran los mismos que habían muerto en ese lugar. Me sentí un poco asustado, pero también me sentí triste por los niños que habían perdido la vida en ese lugar. Me subí de nuevo al camión y seguí conduciendo, pero no pude sacar la imagen de los niños de mi mente. Me sentí como si hubiera visto algo que no debía haber visto. Y desde ese día, nunca volví a conducir por esa carretera de noche. Estaba conduciendo por una carretera en el estado de Sonora, México. De repente, vi una luz en la distancia. Era una gasolinera, y parecía estar abierta. Me sentí un poco sorprendido. No había visto ninguna gasolinera en kilómetros, y no sabía que hubiera una en ese lugar. Me detuve en la gasolinera y salí del camión para llenar el tanque. Pero cuando entré en la gasolinera, me di cuenta de que algo no estaba bien. La gasolinera estaba vacía, y no había nadie en la caja. Me sentí un poco incómodo, pero decidí llenar el tanque de todos modos. Mientras estaba llenando el tanque, escuché un ruido extraño. Era un susurro, y parecía estar viniendo de todas partes. Me sentí un poco asustado, y decidí salir de la gasolinera lo antes posible.
Pero cuando salí, me di cuenta de que mi camión no estaba allí. Me sentí un poco confundido y miré alrededor para ver si lo había estacionado en otro lugar. Pero no estaba en ninguna parte. De repente, escuché el susurro de nuevo. Esta vez, era más fuerte y más claro. Me di cuenta de que la gasolinera estaba embrujada y que yo estaba atrapado allí. Me sentí aterrorizado. No sabía qué hacer y no sabía cómo escapar. La gasolinera parecía estar cerrándose en torno a mí, y yo me sentía como si estuviera siendo absorbido por ella. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi camión, estacionado en el lado de la carretera. No sabía cómo había llegado allí, y no sabía qué había pasado en la gasolinera. Pero sabía que nunca volvería a detenerme en esa gasolinera de nuevo. Estaba conduciendo por una carretera del estado de Durango, México. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el ruido del motor de mi camión. De repente, vi un desvío en la carretera que no había visto antes. Era un camino estrecho y sinuoso que se adentraba en el bosque. Me sentí un poco curioso, así que decidí tomar el desvío. El camino era estrecho y oscuro, y tuve que reducir la velocidad para evitar chocar con los árboles. De repente, escuché un ruido extraño. Era un silbido, y parecía estar viniendo de todas partes. Me sentí un poco incómodo, pero seguí conduciendo. El camino se volvió cada vez más estrecho y sinuoso, y tuve que reducir la velocidad aún más. De repente, vi una figura de mujer parada en el medio del camino. Me detuve bruscamente, y la mujer se acercó a mí. Era una mujer alta y delgada, con el cabello largo y negro. Me miró con ojos tristes y me dijo, «No debiste haber venido aquí». Me sentí un poco asustado, pero traté de mantener la calma. Le pregunté qué quería decir, y ella me respondió, «Este camino es un camino fantasma. Aquí es donde vienen los espíritus de los que murieron en la carretera». Me sentí un escalofrío. No sabía qué hacer, y no sabía cómo escapar. La mujer me miró de nuevo y me dijo, «Tienes que seguir adelante. El camino te llevará a un lugar donde podrás descansar». Me sentí un poco confundido, pero decidí seguir adelante. El camino se volvió cada vez más estrecho y sinuoso, y tuve que reducir la velocidad aún más. De repente, vi una luz en la distancia. Me sentí un poco aliviado, y seguí conduciendo hacia la luz. Cuando llegué, vi que era una gasolinera abandonada. La mujer estaba parada allí, y me dijo, «Aquí es donde podrás descansar. Pero no te quedes demasiado tiempo. El camino fantasma te espera». Me sentí un poco asustado, pero decidí descansar un rato. Me quedé dormido en el camión, y cuando desperté, la mujer había desaparecido. El camino fantasma también había desaparecido, y me encontré de vuelta en la carretera principal. Me sentí un poco confundido, pero decidí seguir adelante. Nunca volví a ver a la mujer, y nunca volví a conducir por ese camino. Pero siempre recordaré la noche que conduje por el camino fantasma. Agradecemos que te quedaste hasta el último relato. También agradecemos al señor F. No olvides suscribirte y dejar un like si te gustó nuestro trabajo. Nos estaremos escuchando en el próximo capítulo de Relatos Prohibidos Paranormales. Hasta la próxima y que tengas espantosas pesadillas.
desde apariciones en la carretera hasta seres malignos o cosas que no tienen explicación. Hoy les relataremos historias que nos han compartido las personas que son operadores de tráiler. Mientras ellos cumplen con su trabajo manejando en las oscuras carreteras del país. Lo que puede parecer un viaje tranquilo y normal, todo puede cambiar hasta convertirse en un relato prohibido paranormal. Así que, si estás listo para embarcarte en un viaje aterrador, apaga las luces, ponte cómodo y disfruta de los siguientes relatos prohibidos paranormales. Comencemos. Trabajo para una empresa de transporte muy conocida. Venía de Laredo a Toluca como a las 3 de la mañana. Vi a la orilla de la carretera una silueta grande y oscura. En su mano izquierda pude notar que tenía una guadaña o no sé cómo le digan en su país. No sé por qué algo de mí me hizo que me parara en la primera gasolinería que encontrara. Para descansar una hora o más. Antes de llegar a la empresa en donde iba a entrar mi carga. Me quedé dormido hasta que llegaron las 7 de la mañana. Cuando dieron las 7 de la mañana me puse en marcha y seguí mi camino. A 10 kilómetros más adelante de la gasolinería donde me quedé a descansar. Pude notar muchas ambulancias y varios carros de peritaje. Pues resulta que a las 3:30 de la madrugada sucedió un accidente en donde todas las personas fallecieron. Eso me dejó pensando que fue eso que se me apareció a la orilla de la carretera. Sea lo que fuera, quiero darle las gracias. Pues si hubiera seguido manejando, podría ser que yo también hubiera perdido la vida esa noche. Mi nombre es Juan, y soy un trailero con más de 10 años de experiencia. He visto muchas cosas en la carretera, pero nada me había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Era una noche oscura y tormentosa, y la carretera estaba desierta. De repente, mientras estaba conduciendo por una sección de la carretera que pasaba por un área rural y desierta, vi una figura en la carretera. Al principio, pensé que era un peatón que había sido abandonado en la carretera, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era algo mucho más siniestro. La figura era alta y delgada, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Podía ver que la figura estaba cubierta de una capa de niebla o humo, y que parecía estar rodeada de una aura de malicia. Me sentí helado de miedo, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté frenar el camión, pero las ruedas parecían estar bloqueadas, y el vehículo siguió avanzando hacia la figura. A medida que me acercaba, pude ver que la figura era un demonio, con cuernos y una cola que parecían estar hechos de fuego y humo. El demonio me miró con ojos de odio y desprecio, y me sentí como si estuviera siendo consumido por una llama de miedo y terror. De repente, el camión se detuvo, y me sentí como si estuviera paralizado. El demonio se acercó al camión, y pude ver que estaba llevando una herramienta que parecía ser una especie de hacha o cuchillo. Me sentí como si estuviera a punto de ser asesinado, pero de repente, el demonio desapareció, y el camión se puso en marcha de nuevo. Me sentí aliviado, pero también confundido y asustado. Seguí conduciendo durante horas, intentando procesar lo que había sucedido. Finalmente, llegué a mi destino, pero nunca olvidé la noche en que me encontré con el demonio en la carretera. A partir de ese día, me sentí cambiado. Me convertí en un hombre más religioso y más consciente de la presencia del mal en el mundo. Y aunque nunca volví a ver al demonio, siempre me sentí como si estuviera siendo observado por algo o alguien que estaba más allá de la comprensión humana. Nunca he hablado de esto con nadie, pero ahora que lo he escrito, me siento aliviado. Espero que mi historia sirva como una advertencia para aquellos que creen que el mal no existe.
Yo sé que sí existe, y que puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Era un trailero experimentado, con más de 15 años de experiencia en las carreteras. Había conducido en todas las condiciones climáticas imaginables, desde tormentas de nieve hasta calor extremo. Pero nada me había preparado para lo que sucedió esa noche. Era una madrugada oscura y silenciosa, y estaba conduciendo mi camión por la carretera interestatal 40. Había estado en la carretera durante horas, y el cansancio comenzaba a hacerse sentir. Pero sabía que tenía que mantenerme despierto, ya que todavía tenía varias horas de conducción por delante. De repente, mientras estaba conduciendo por una sección de la carretera que pasaba por un área rural y desierta, sentí un escalofrío en la espalda. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Pensé que era solo mi imaginación, pero entonces sentí una presencia en el asiento del pasajero. Me di la vuelta para ver quién era, y mi corazón se detuvo. Era una mujer con el rostro pálido y los ojos negros como el carbón. Estaba vestida con un traje blanco y sucio, y su cabello estaba despeinado y sucio. Me sentí helado de miedo, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté hablar, pero mi voz estaba bloqueada en mi garganta. Me sentí confundido y asustado. No sabía qué hacer ni qué decir. La mujer entonces se acercó a mí y me tocó la mano. Te llevaré conmigo. Te llevaré al otro lado. Me sentí como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza irresistible. La mujer me estaba llevando hacia la oscuridad, y yo no podía hacer nada para detenerla. De repente, recordé una oración que mi abuela me había enseñado cuando era niño. Era una oración para protegerme del mal, y la recité con todas mis fuerzas. La mujer se detuvo en seco, y su rostro se contorsionó de dolor. Me soltó la mano, y yo pude escapar de su agarre. Conduje durante horas, sin saber dónde estaba ni a dónde iba. La noche parecía haberse vuelto eterna, y yo estaba atrapado en un ciclo de terror y confusión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi una luz en el horizonte. Era el amanecer, y yo estaba a salvo. Pero algo había cambiado en mí. La noción del tiempo se me había ido, y yo no podía recordar nada de lo que había sucedido antes de esa noche. Mi memoria estaba en blanco, y yo estaba solo. Nunca volví a ser el mismo después de esa noche. La experiencia me había cambiado, y yo no podía volver atrás. Pero sabía que había escapado de la muerte, y que había sido dado una segunda oportunidad. Y aunque nunca volví a ver a la mujer, sé que ella sigue allí, en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Me llamo Alex, y soy un conductor de camión. He estado en el camino durante años, pero nunca había oído hablar de la carretera rumorosa. Se decía que era una ruta que conectaba dos pueblos pequeños en el medio de la nada, pero que estaba maldita. Mi jefe me asignó la ruta, y yo no tenía opción. Me subí a mi camión y empecé a conducir. Al principio, todo parecía normal. La carretera estaba vacía, pero el paisaje era hermoso. Sin embargo, a medida que avanzaba, empecé a sentir una sensación extraña. Era como si alguien estuviera observándome. De repente, escuché un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera susurrando en mi oído. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. El ruido se hizo más fuerte, y empecé a sentir miedo. La carretera empezó a curvarse y a subir. El paisaje se volvió más oscuro y más ominoso. Empecé a sentir que estaba siendo llevado a algún lugar que no quería ir.
De repente, el camión se detuvo. No había razón aparente para que se hubiera detenido, pero no podía hacer que se moviera. Estaba atrapado. Y entonces, escuché la voz. Era una voz baja y rasposa, y parecía estar viniendo de todas partes a la vez. «Bienvenido a la carretera rumorosa», dijo la voz. «Nunca saldrás de aquí». Me quedé helado. No podía moverme ni hablar. La voz se rió, y entonces todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi casa. No sabía cómo había llegado allí ni qué había pasado. Pero sabía que nunca volvería a conducir por la carretera rumorosa. Mi nombre es Jack, he visto de todo, desde accidentes hasta tormentas, pero nada me había preparado para lo que iba a suceder aquella noche. Estaba conduciendo por una carretera secundaria, rodeado de bosques y campos vacíos. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el ruido del motor de mi camión. De repente, vi a 3 mujeres paradas en la carretera, justo delante de mí. No tuve tiempo de reaccionar. Mi camión las atropelló, y yo sentí un impacto tremendo. Me detuve inmediatamente y salí del camión para ver qué había pasado. Las 3 mujeres yacían en el suelo, inertes. Me sentí aterrorizado. No sabía qué hacer. Llamé a la policía y les dije lo que había sucedido. Me dijeron que enviarían una ambulancia y que yo debía quedarme allí hasta que llegaran. Pero mientras esperaba, empecé a sentir una sensación extraña. Era como si las mujeres no estuvieran realmente muertas. Como si estuvieran observándome. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a las 3 mujeres de pie, justo detrás de mí. Estaban pálidas y demacradas, y sus ojos estaban negros como el carbón. Me quedé helado. No podía moverme ni hablar. Las mujeres se acercaron a mí, y yo sentí que mi corazón se detenía. «¿Por qué nos mataste?», me preguntó una de ellas, su voz baja y rasposa. Yo no podía responder. Estaba paralizado de miedo. Las mujeres se acercaron más, y yo sentí que mi vida se estaba acabando. Pero entonces, escuché el sonido de las sirenas. La policía y la ambulancia habían llegado. Las mujeres se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad. Yo me quedé allí, temblando de miedo. Pero la historia no termina allí. Un mes después, recibí una llamada telefónica. Era una voz de mujer, y me decía que me estaban esperando. «¿Quién es?», le pregunté. «No lo sabrás hasta que llegues», me respondió la voz. Y entonces, la llamada se cortó. Me sentí aterrorizado. Sabía que las mujeres habían vuelto, y que me estaban buscando. Comencé a conducir de nuevo, pero esta vez, no estaba solo. Las mujeres estaban allí, en el asiento de atrás de mi camión, observándome. Y entonces, escuché la voz de nuevo. «Estás cerca», me dijo. Me di la vuelta y vi que las mujeres estaban sonriendo. Sus ojos estaban negros como el carbón, y sus rostros estaban pálidos y demacrados. Y entonces, todo se volvió negro.